congresista Glave, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidenta, ante todo como soy accesitario a la comisión no titular, no había estado en el momento que usted asumió la presidencia, así que aprovecho para desearle todos los parabienes a su nueva gestión. También quiero saludar a la presencia del ministro Ceballos, que ha sido un destacado parlamentario, y esperemos que sea un destacado ministro. Tiene una gran experiencia parlamentaria que lo va a ayudar. Lástima que el presidente Vizcarra no tenga experiencia parlamentaria y no sepa cómo tratar con el Parlamento. Pero en fin, es un tema que no se puede, en todo caso, subsanar. Yo creo que es importante el debate, Presidenta, pero el debate no empieza ahora. El debate empezó en 1823, con el Congreso unicameral que convocó San Martín. Ahí empezó el debate. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. No estamos diciendo nada nuevo. Y yo he escuchado todas las intervenciones y me parecen muy acertadas, casi todas ellas. Pero el debate empezó allí. Y hemos tenido la Constitución de 1828, bicameral. 1834, bicameral. 1836, bicameral. 1856, bicameral. 1860, bicameral. 1920, bicameral. 1973, bicameral. 1978, bicameral. Solo tenemos unicameral en la Constitución de Fujimori y en la dictadura de Prado de 1867, que Prado puso una constitución unicameral. Había ganado la guerra con España, se sentía el hombre todopoderoso y no duró mucho. Y luego ese señor, el mismo que convocó, el dictador general Prado, Mariano de Prado, el mismo que convocó a este Congreso y lo hizo unicameral, luego se volvió, poco tiempo después, desertor de la Guerra del Pacífico. Y el 92, 93, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá, ¿qué se ha dicho? El pueblo aceptó. ¿Qué cosa el pueblo aceptó? ¿La unicameralidad, el 93? ¿En un referéndum? ¿O aceptó la Constitución o la imposición del éxito de Fujimori en ese momento, que había capturado a Ismael Guzmán y que estaba su popularidad subiendo? ¿Qué aceptó? Veamos los datos del referéndum de aquella época, Presidenta. 3.895.000 personas votaron a favor del sí, de esta Constitución. 52%. 3.548.000 votaron por el no. 47%. ¡Ah, caramba! Ganó. En Francia y en España, los referéndums por la Constitución sacaron 70, 80%, ¿ah? Acá 52, pero no fue 52. ¿Cuántos votos blancos? 215.000. ¿Cuántos votos nulos? 518. ¿Cuánto ausentismo? 3,5 millones. O sea, 4.200.000 personas no votaron por el sí. O sea, esos fueron los que ganaron, los que no votaron por el sí. Y entonces fue una imposición en realidad, una imposición de una Constitución que hasta ahora nos está gobernando, y claro, ha durado 25 años porque hubo 10 años de fujimorismo y después ha habido gobiernos que les ha tocado buenos vientos y que han ganado mucho dinero, pero el fujimorismo dejó el país con 54% de pobreza el año 2000. La pobreza disminuyó después de 2000. Con el boom económico del Perú, con el crecimiento inmensamente grande del Perú. Pero eso se debe no solamente a los gobiernos que pasaron por ahí, sino al contexto internacional. Ahora, ¿qué se dijo el año 92 para cambiar la Constitución o para llegar a esto que hoy día estamos discutiendo? En febrero, Presidenta, del año 92, en la Comisión Permanente, nosotros planteamos, y yo concretamente planteé, la censura del ministro de Defensa de aquella época, Víctor Malca Villanueva. ¿Por qué? Porque el Moza Ríos en diciembre, cuando tomó el poder o asumió la jefatura del ejército, había declarado que el Congreso era una obstrucción al gobierno de Fujimori. Y entonces yo planteé una censura al ministro, una convocatoria a un Congreso extraordinario para censurarlo. Pero claro, no tuve respaldo, entre ellos de Luis Alberto Sánchez, que no veía bien el futuro del Perú en ese momento, y siendo un hombre inteligente y con mucha experiencia, no se dio cuenta de lo que venía.
Eso fue en febrero. Y yo advertí en febrero que venía un golpe. Y el golpe vino el 5 de abril. Pero a las 2 semanas, a las 3 semanas. ¿Y qué se dijo para cerrar el Congreso? Que era muy caro. ¡Ah, caramba! Un Congreso con 240 personas costaba 25 millones de dólares. Acá yo lo he dicho en el mundo del águila. 25 millones la Cámara Baja. De dólares. ¿Por qué? Hay que hablar en dólares para poder tener una moneda estable, digamos, una moneda que no cambia de valor, por lo menos no tan drásticamente. 25 millones de dólares costaba la Cámara Baja, 15 el Senado. O sea, 40 millones de dólares. Hoy día con 130 congresistas tenemos una Cámara unicameral que cuesta 204 millones de dólares. O sea, tenemos el Congreso más caro de América Latina. Un Congreso, Presidenta, que le cuesta al país cada curul 1.600.000 dólares. ¿Cuánto le cuesta un Congreso en Chile? 450.000 dólares. ¿Cuánto una curul? ¿Cuánto le vale una curul en Colombia? 500.000 dólares. ¿Cuánto vale una curul en México? 650.000 dólares. O sea, estamos por encima 3 veces más de que cualquier Congreso de América Latina. Entonces, el pueblo tiene que estar harto. Pero por supuesto que sí. Para 130, la cantidad de curules que... Bueno, ¿y el Estado qué dijo? Y voy a mencionar acá a Torres y Torres Lara, un distinguido constituyente de aquella época, que hizo un libro que se llama Los nudos del poder, que dijo que, y ahí está, y cito el libro, que dijo que había una total coordinación entre el Parlamento y el Congreso y el gobierno de aquella época. Entonces nadie entiende por qué vino el golpe de Estado, del cierre del Congreso. Pero se dijo que era caro y se dijo que esos 40 millones de dólares iban a servir para subir el sueldo de los maestros. No se hizo ni uno ni lo otro. Entonces, ¿la decisión de quién fue? De Montesinos. O sea, tenemos la Constitución de Montesinos. ¿Quién era Hermosa Ríos? Respondía Montesinos. ¿Quién era Víctor Marca Villanueva, que hasta ahora no ha habido y que se llevó 30 millones de dólares? Ahí está. También todos eran digitados por Montesinos. Esta es la Constitución de Montesinos. Y estamos discutiendo entonces esta Constitución. ¿Qué hacemos con ella? Y el ministro, con muy buena voluntad, ha venido aquí a exponer proyectos de leyes que, como acá se han dicho, yo no lo vuelvo a repetir, son incoherentes en algunas partes y contradictorios en otras. Hay que ver también el programa del señor Natalio Primo, que ha dicho el día domingo, que ha hecho una descripción exacta de todos los problemas que tiene estos proyectos. No podemos aprobarlos como están así. Yo creo que hay que aprobarlos, pero en líneas generales, como decía Gil Violeta, en líneas generales. Y de acuerdo a eso, hagamos los cambios que sean necesarios, porque estamos hablando de un cambio constitucional que no es una broma y no es una cosa fácil. Ahora, y en estos congresos, Presidenta, ¿cuántos golpes de Estado han habido en el siglo XIX? 16. ¿Cuántos golpes de Estado han habido en el siglo XX? 11. En el siglo XXI, hasta ahora, no hay nada. Pero, sin embargo, estos congresos sirvieron para... Estos congresos, claro, a pesar de que se nos acusó de golpe de Estado, por supuesto, el pepecaucismo nos acusó, lo cual no es exacto. Ya se han rectificado. La inteligencia y la luminosidad de Sheput, por ejemplo, ha hecho que se corrija eso. Pero queremos entonces un Senado reflexivo y además contrapeso. ¿Cuál es el Senado hoy día? ¿Hay Senado? Claro que hay un Senado, Presidente. El Consejo de Ministros. Ese es el Senado. En el gobierno de García, que está acá, Mulder, que espero que no se moleste. El gobierno de García, el primer gobierno de García, ¿cuántas leyes observaron? 20, con bicameralidad. 20 leyes fueron observadas en el primer gobierno de García 1, que fue un pésimo gobierno, por supuesto. 20. ¿Cuántas leyes fueron observadas en el segundo García 2? 300. Y ya había unicameralidad. O sea, en el primer gobierno de García, que había bicameralidad, 30 observaciones. En el segundo gobierno de García, que es otra constitución, estamos hablando de 300 leyes. ¿Cuántas leyes observa el Ejecutivo? 300, 250. Ese es el Senado. Y claro, y la ley Mulder la han observado también. La ley Mordaza, que le dicen, no, Mordaza no, es Mulder, punto. Mauricio Mulder y punto. No hay que confundir, ¿no? Esa ley ha sido observada. Bueno, pues, si la ley si acá había habido Senado, lo más probable es que en el Senado no hubiese pasado. Como no pasó tampoco la expropiación de los bancos. O sea, si García no hubiese tenido Senado, pasaba la expropiación de los bancos y de la compañía de seguros. Aquí se aprobó al carpetazo.
En esa época había carpetazo, la electrónica no había llegado a estos niveles. Pero en el Senado, ahí se paró, hubo debate y se paró. Entonces, yo creo que el Senado es fundamental, y acá lo han dicho perfectamente bien los colegas del gobierno, que queremos un Senado diferente a diputados, que haga otro tipo de funciones, pero lo que no se puede hacer de ninguna manera, Presidenta, es hacer dos Senados iguales y que cuesten más. Ahora bien, para terminar, Presidenta, una pregunta al ministro parlamentario, que es bueno además. Claro, yo no quisiera recordar evidentemente lo que he escuchado a Miguel Torres, que se opone a la bicameralidad. Claro, ellos están pensando en el fujimorismo de los años 90, lo que decía Fujimori, un poco parafraseando al general Lanusse, en Argentina, que decía: yo he sido dictador, es cierto, pero gracias a mí ustedes tienen democracia. Entonces, el señor Fujimori dice: sí, puedo haber sido dictador, pero gracias a mí ustedes tienen una constitución. No, señor, esta constitución es de Fujimori, hasta el nombre se le ha quitado del presidente de la constituyente de aquella época, Yoshiyama. El nombre o la firma, así me corrigen acá de la firma. Pero, Presidenta, yo quisiera terminar lo siguiente. Acá el gobierno está buscando legitimidad. Yo lo entiendo, hay que apoyar al gobierno. Está huérfano de legitimidad, hay que apoyarlo. Claro, no le va a dar la legitimidad al señor Aguiar, perdón, el argentino ese no le va a dar legitimidad. Si le va a dar una legitimidad el referéndum, sí, referéndum utilizado por muchas dictaduras, y también manipulado. Cuidado que sea como un plebiscito del año 39, que se aprobó cambiar el periodo presidencial del 5 años por 6. Cuidado, manipulado por el general Benavides, que después le hicieron mariscal, y que dejó a su presidente a la medida del año 39, Manuel Prado Ugarteche. Cuidado. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado. Pero si quieren legitimidad, perfecto. Vayamos a darle legitimidad al gobierno. Vamos a preguntarle en el referéndum al pueblo, que es el soberano, si está de acuerdo o no con un recorte presidencial, con un adelanto de elecciones. ¿Por qué no? En estas constituciones que acabo de mencionar, 4 años era el periodo presidencial. 4. Luego, el Congreso del Constituyente del 33 lo eleva a 5. Y este plebiscito mañoso, tramposo de Benavides, el año 39, lo elevan a 6. Y después la Constituyente de Víctor Raúl, ahí la Torre, lo baja a 5. Pero tradicionalmente, históricamente, los gobiernos han sido de 4 años en el Perú. Y ha habido gobiernos magníficos de 4 años. Los líderes que asumían el poder sabían lo que tenían que hacer. Alguien que sepa cómo gobernar o que sepa los problemas del país o que los conozca va a poder gobernar bien en 4 años. Pero si van a ir, salen a las elecciones presidentes a experimentar y aprender, bueno, van a acabar como Kuczynski probablemente. Pero el que sabe, 4 años le es suficiente. Y el que no sabe, ni 5 son suficientes. Ni 5. Entonces, yo creo que la pregunta es esa, señor presidente, y le traslado la pregunta al presidente. ¿Están de acuerdo el gobierno en colocar una pregunta que diga: señor, al pueblo peruano, ¿está usted de acuerdo en adelantar las elecciones? ¿O usted está de acuerdo en que volvamos al sistema tradicional del Perú de los 4 años de gobierno y que el año 20 todos nos vamos a nuestras casas y que venga gente nueva, renovada, sin reelección, pulpines de la política? ¿Están de acuerdo con eso? Gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Congresista Arana. Una interrupción me pide, Presidenta. Congresista Gracias, Alcorta. Presidenta. Yo quisiera un poco